esa es nuestra misión en esta mañana. En esta mañana voy a estar predicando bajo el tema cambio de escenario. El tema en esta mañana es cambio de escenario. Voy a estar utilizando como base bíblica el libro de Lucas. En el libro de Lucas voy a utilizar dos relatos. Primero voy a empezar con Lucas 5, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Lucas 5 del 1 al 11. Amén. Hasta ahora. ¿Tienes que tener abierta? ¿Perdón? ¿La tienes que tener siempre abierta? No, está bien. Ya fue. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gracias, Señor, por la palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra a lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Padre. Cambio de escenario. Voy a hablar un poco del contexto bíblico para que puedan ubicarse en el momento histórico, ¿verdad?, que surge, ¿verdad?, esta narración. Narra el llamado de los primeros discípulos en el contexto de una Palestina oprimida y agraria, donde la pesca en el mar de Galilea era una industria local fundamental. Tras una noche de fracaso económico, Jesús transforma la rutina de pescadores, invitándolos a dejar su sustento para unirse a su misión de cambio social y espiritual. La escena transcurre a orillas del lago de Genezaret, también conocido como el mar de Galilea o Tiberíadas. La situación económica de Palestina era una precaria depresión económica con altos impuestos y una economía de subsistencia. La pesca no solamente era un oficio, sino era un pilar de la economía local. En este relato podemos ver cómo el maestro habla a Simón Pedro de una forma especial. Pero antes de eso, Simón Pedro estaba pescando, llevaba toda la noche pescando y no había ocurrido nada.
ya había terminado su jornada de pesca, se dirigía hacia la orilla. Entiéndase que cuando llega a la orilla, ya ellos van a limpiar las redes y hacer la limpieza que hacían después de culminar cada pesca. Se entiende que ya había amanecido en ese momento. Cuando él llega a la orilla y el Señor los ve, le dice: despega un poco la barca, permíteme entrar a ella para poder hablarle a la multitud. Simón se aleja un poco la barca, el maestro comienza a hablarle a la multitud. Pero ¿qué sucede? En ese momento, el Señor le dice a Pedro: boga mar adentro. Cuando boga mar adentro, le dice: ahora, tira las redes. Simón le dice: pero, Señor, llevamos toda la noche pescando y nada ha sucedido. Pero en tu palabra voy a echar la red. Simón echa la red y de inmediato los peces comienzan a caer en la red, se empieza a llenar la red se empieza a romper. Él tiene que llamar a otro de sus compañeros para que le ayuden a recoger los peces. Las barcas, habían 2 barcas porque él pidió ayuda, se estaban hundiendo de igual manera debido a la cantidad de peces que habían en aquel momento en aquella barca. Pero lo curioso de esto, y hablaba con unos amigos recientemente sobre este asunto, era que al llegar a mar adentro era poco probable que él pescara algo. ¿Y sabe por qué? Porque los peces que regularmente se pescaban en esa área, se pescaban cerca de la orilla, a poca profundidad. El maestro hizo algo extraordinario aquella noche, en aquella mañana ya, porque ya había amanecido. Pero eso no es lo curioso. Lo curioso es esto también. La red que utilizaban los pescadores, ellos la utilizaban de noche porque no se podía ver. Si la utilizaban de día, los peces podían esquivar la red. Pero en aquel momento específico, el Señor lo lleva mar adentro para demostrarle a él que no importa la dificultad y el momento en que usted esté atravesando, Dios puede hacer de lo imposible posible. Cambio de escenario. El Señor le habla a Pedro y le dice: ya no serás más pescador de hombres, pescador de peces, perdón, ahora serás pescador de hombres. Hay un cambio de escenario en ese relato específico de pescador de hombres, de peces a pescador de hombres. El Señor le demuestra a él que no empece a la dificultad del momento. Si él llega, si Jesús llega, todo es posible. Por lo tanto, en esta mañana, no sé cuál sea tu escenario, pero el Señor Jesús ha llegado aquí para cambiar tu escenario. Tenemos que tener la fe, la convicción y la certeza de que cuando Él llega para hacer un cambio genuino en nosotros. Cuando Él nos da la oportunidad de poder recibirlo como nuestro único y exclusivo Salvador, toda nuestra vida pasada, todo el escenario pasado queda a un lado y comienza un nuevo escenario en Jesús. En esta mañana Jesús ha llegado a este lugar
y le ha dado salvación a todos y cada uno de nosotros. Y le extiende un nuevo escenario a todos y cada uno de nuestros vecinos que nos escuchan en esta hora, porque Él quiere que boguemos mar adentro para Él mostrarnos que Él está con nosotros de una forma especial y genuina y que no hay nada imposible para Él cuando pedimos de corazón y nos entregamos en sus manos. Amén. Cambio de escenario. El cambio de escenario trae gozo. Nosotros antes de llegar a Jesús vivíamos una vida quizás desordenada, quizás en bebida, adulterio, fornicación, en un sinnúmero de cosas. Pero cuando llega Jesús, el escenario cambia para bien. Y no importa lo que hayamos hecho en el pasado, Él lo echa a lo más profundo del mar y nos planta en un nuevo escenario. Boga mar adentro es un llamado a abandonar la comodidad de la orilla para profundizar en la fe, la obediencia y el compromiso por Dios, asumiendo riesgos y confiando en su palabra por encima de la experiencia propia. Simboliza superar la superficialidad espiritual, madurar en la relación con Dios y lanzarse a nuevos desafíos ministeriales o de vida. Es una acción de fe. Jesús ordena a Simón Pedro ir a aguas profundas tras una noche sin pesca, lo que representa actuar bajo la dirección de Dios aun cuando parece ilógico o cansado. Superar la comodidad, quedarse en la orilla, representa la seguridad y lo conocido. Boga mar adentro implica arriesgarse y salir de la zona de confort. Confianza en la palabra. La obediencia de Pedro al echar las redes, a pesar de ser un pescador experto que fracasó, antes destaca que el éxito no depende de las habilidades humanas, sino de la palabra de Jesús. El éxito no depende de la habilidad humana, sino depende de Jesús. Por eso, si usted está aquí es porque el Señor lo llamó. Si usted está aquí es porque el Señor cambió su escenario. Si usted está aquí es porque Él sabe que usted puede hacer el trabajo por el cual Él lo llamó, lo está capacitando para enviarlo. Por lo tanto, no tema, prepárese, lleve la palabra, queda poco tiempo. Queda poco tiempo. El Señor es misericordioso. Es bondadoso, que hoy nos pudimos levantar, pudimos respirar, pudimos ver el sol. Él nos dio una oportunidad más de vida. Y eso significa que nosotros tenemos que ser agradecidos y accionar. Significa que tenemos que salir a hacer el trabajo. El cambio de escenario que hubo en nuestras vidas es para nosotros poder glorificar y exaltar su nombre de una forma especial. Veía un joven en estos días y recordaba cuál era su escenario antiguo. Estaba sumido en las drogas por completo. Y ahora el Señor hizo un cambio en él, lo cambió de escenario y lo tiene trabajando para su obra. Cuando yo hablo con ese joven, siento la convicción de lo que el Señor ha hecho en él. Porque usted lo puede sentir. Usted puede sentir la presencia del Señor mientras habla con ese joven. El Señor ha hecho un cambio especial y lo tiene llevándole ese mensaje en los caseríos. Donde quiera que él va, lleva el mensaje del cambio de escenario que el Señor hizo con él.
Hace unas semanas atrás hubo un drama en el pueblo de Lares y ese joven participó en ese drama. Y tuve la oportunidad de luego del drama de hablar con él y él me expresaba lo agradecido que está con el Señor por permitirle caminar de su lado. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Comportamiento de los peces. Los peces del mar de Galilea, como la tilapia, el pez de San Pedro, solían alimentarse y moverse con mayor frecuencia en aguas poco profundas después del atardecer. La pesca milagrosa se titula este hecho bíblico que yo le estoy leyendo. El Señor permitió la dificultad del momento para demostrarle a Pedro que Él estaba con él, que Él era el poderoso, que Él era el que lo iba a dirigir. Y desde aquel momento, este hombre cambia de escenario, llega a la orilla, deja la barca, deja las redes y comienza a seguir a Jesús, sin importarle nada. El pilar número 1 de la economía en ese momento era la pesca. Sobrevivían de la pesca. Pero el Señor, en aquel momento, había decidido que de vez de Él seguir pescando peces, iba a seguir pescando hombres para añadirlos al grupo ganador. Amén. Esta mañana usted pertenece al grupo ganador. El Señor ha decidido que usted esté aquí y que tome la gran decisión de servirle en espíritu y en verdad. Aleluya. Mi alma te adora, Señor Jesús. Santo eres Dios. Gloria a ti, mi Jesús. La gloria es tuya por siempre, Señor. Ahora vamos a leer Lucas, versículo 19, del 1 al 10. Capítulo 19. Sí. Déjame ver si puedo maniobrar aquí. Lucas 19, de versículo 1 al 10. Cuando lo tenga, dígame. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y en el versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Si vamos un poco al trasfondo histórico, Zaqueo era jefe de publicanos. Zaqueo era el jefe de los que recogían los impuestos, del que los recaudaban. Pero ese no era el detalle.
Lo que pasa era que Zaqueo, cuando iba a cobrar los impuestos, le cobraba de más y se apropiaba de eso. En Jericó, durante el siglo I, Zaqueo era considerado traidor y pecador por sus compatriotas judíos al colaborar con el Imperio Romano. Su posición como cobrador de impuestos le permitía enriquecerse ilícitamente, cobrando de más, lo que lo marginaba socialmente, a pesar de que su nombre significaba puro o inocente. Mire ese detalle. Cambio de escenario. El Señor sabía todo lo que iba a suceder en el transcurso de la vida de este hombre. Pero también iba a saber cuál iba a ser su futuro. Por lo tanto, para ese futuro había sido ya desde antes llamado puro o inocente, cuando lo que hacía anteriormente era todo lo contrario. En el contexto geográfico, él vivía en Jericó, una ciudad próspera y un centro comercial importante para la producción e importación de bálsamo. Era jefe de los recaudadores, su trabajo consistía en cobrar impuestos para Roma. Los judíos veían a estos funcionarios como colaboradores de la fuerza de ocupación romana y extorsionadores. A él no lo veían con buenos ojos. Y Zaqueo no era un pelado, Zaqueo era rico, aparte de todo lo que se robaba en el camino, pero era rico también. Y según se relata, él se aislaba, ¿verdad? No empieza todo lo que tenía, porque él sentía un vacío en su interior. Él sabía que lo que hacía era incorrecto. Zaqueo no solo era odiado por trabajar para Roma, sino era considerado un traidor por robar a su propio pueblo para enriquecerse. Seguía enriqueciéndose. A pesar de su riqueza y poder, sentía un vacío, y su baja estatura y su deseo de ver a Jesús lo llevaron a subirse a un sicomoro, superando las barreras de su posición social y el desprecio de la multitud. El encuentro con Jesús provocó un cambio drástico. Prometió devolver 4 veces lo que le había quitado a los pobres y prometió dar la mitad de sus riquezas a los pobres. El relato exclusivo del Evangelio de Lucas resalta el encuentro con Jesús con un marginado social antes de llegar a Jerusalén. La historia resalta cómo la gracia transforma a un pecador publicano. Zaqueo tenía un escenario completamente destructivo. Era una persona, voy a utilizar este término, mala. No veía la necesidad de aquel que estaba en condiciones precarias, pero con todo y eso venía y le quitaba más de lo que él podía dar. Su corazón estaba endurecido, era un corazón negro, por utilizar algún término, pero él se propuso en aquel momento, cuando pasara el maestro, poder verlo. Y entiendo yo que él quería que el maestro se fijara en él. El árbol de sicomoro no es cualquier árbol. Es un árbol que representa firmeza, estatura, poder. Era un árbol frondoso y su fruto era bien especial en esa área. Él no cogió cualquier árbol.
él escogió el mejor árbol para treparse y que el maestro lo observara. ¿Y usted sabe qué? Ese gesto que estaba haciendo ese hombre, que era rico, que lo tenía todo, era un gesto humillante, porque al subirse de ese árbol, una persona como él representaba cierto grado de humillación. Pero él sabía que en su corazón lo que él hacía no era correcto. Él sabía que en su corazón tenía que haber un cambio y transforma nuestro matrimonio. Y el Señor hizo este cambio de escenario para hacernos entender que Él es el poderoso, que Él es el que tiene el control, que Él es el que me puede ayudar y que no empece a la dificultad del momento, remóntese a bogar mar adentro. Él nos hace entender que el que tiene el poder, la autoridad para cambiar, para hacer milagros, para restaurar, si nosotros creemos fielmente en la palabra del Señor y nos enfocamos en hacer lo correcto, en dar el paso que tenemos que dar al escenario correcto, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a cambiar para bien, porque vamos a sentir la necesidad y el deseo de servirle a otros. Ya el deseo no es para enriquecernos, para satisfacernos nosotros mismos. Ya el deseo que va a haber en nuestro corazón y en nuestro interior es de bendecir a otro, de ayudar a otro, que probablemente estuvo en el escenario en el que usted estuvo. Pero usted le puede decir a esa otra persona que el Señor cambió su escenario, que el Señor le llevó a un escenario seguro, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay dirección y donde hay ayuda. El Señor nos está llamando en esta mañana a reflexionar y a verificar cuál es nuestro escenario actual. Y si el escenario actual no es el que nos acerca al Señor, pues tenemos que pasar al escenario correcto, que es el que nos acerca a Jesús. Pero en esta mañana Jesús está en este lugar y te invita a que pases al escenario correcto. Te invita a que dejes ese paso de fe y que no temas, porque si Él te llamó, te va a respaldar, te va a suplir y te va a bendecir. Cuando nosotros tomamos la determinación, mi esposa y yo, de empezar a trabajar en este lugar, yo veía un escenario difícil. Pues Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y tú sabes que ahora mismo. Pero el Señor me hablaba a través de otros siervos y me especificaba, nos especificaba, tranquilo, yo le voy a proveer, decía el Señor a nosotros. Y nosotros nos agarrábamos de esa palabra. Y seguimos creyendo y hemos visto cómo Dios ha cumplido a cabalidad todo lo que nos ha dicho. Nos llevó mar adentro para que pudiéramos ver la dificultad del asunto, pero a la misma vez nos hizo entender que era el que tenía el control y el que iba a suplir. Y es el que sigue supliendo y seguirá supliendo. La pastora Noris y yo somos hoy los pastores de esta iglesia. Aquí a 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, puede ser que hay otros pastores. Pero nosotros podemos estar tranquilos y tener la paz porque sabemos que hicimos lo que teníamos que hacer en el momento en que lo teníamos que hacer. Aunque pasen 100 años, alguien en algún momento se acordará de quiénes fueron los fundadores. Muchos se olvidarán. Pero no importa quién es el que está aquí, la palabra se va a seguir llevando.
nosotros decidimos cambiar de escenario para estar aquí, trayendo la palabra. Y sabemos que es el escenario correcto. Y sabemos que el Señor nos va a llevar por más. Ustedes se están formando y están en el escenario correcto. Y ustedes van a seguir llevando la palabra a todo aquel que la necesite. Pedro dejó de ser pescador de peces para ser un pescador de hombres. En esta mañana, ustedes son pescadores de hombres. Cambiaron su escenario antiguo por el escenario actual, que es de seguir a Jesús. Por lo tanto, en esta mañana, si usted siente la necesidad de pasar al frente y recibir oración, el altar está abierto. Jesús, el que cambia los escenarios, está aquí. Si usted tiene fe y lo cree de todo corazón, pase y el Señor va a hacer algo especial en usted. Si hay alguien que no ha recibido al Señor Jesús como su único y exclusivo Salvador, este es el momento. A través de las redes, los que nos escuchan, si alguien no ha aceptado al Señor Jesús, este es el momento de hacerlo. De igual manera, si usted se quiere reconciliar con el Señor, este es el momento. Usted que nos escucha a través de las redes y los hermanos que nos escuchan en la comunidad. Yo voy a hacer una oración. A la medida que vaya orando, usted, si siente la necesidad, puede pasar aquí al frente. El maestro, el que estuvo en aquel momento dado con Pedro en la barca, el que le dijo boga mar adentro, está aquí. El maestro, aquel que le dijo a Zaqueo, baja Zaqueo, que es necesario que pose en tu casa hoy, está aquí. Dos escenarios diferentes, pero una misma persona, Jesús. Él está aquí. Si usted siente la necesidad de pasar, hágalo. Alondra, sube esa canción. Dios te bendiga. Hace un tiempo compartimos un inicio sencillo, pero lleno de fe. Hoy el avance es visible, firme y ordenado. Hoy, cada avance que ves es posible gracias a cada semilla sembrada. Honramos profundamente la confianza y el apoyo recibido. Todo ha sido administrado con cuidado, oración y responsabilidad. Seguimos caminando con claridad, con paz y con la certeza de que cada paso nos acerca más a la culminación. Cada semilla sigue siendo de bendición y seguimos avanzando con gratitud.